frente a la crisis que venía de los mediados de los 70 hasta prácticamente mediados de los 80, y ese proceso que se decía nos mete en la modernidad, como si hoy fuera la modernidad, que hoy se nos decía, hoy nos pone en igualdad de relación con los países de la OECD, nada tan lejos de la realidad. Durante estos 30 años, México ha crecido al 2.6, 2.7% promedio anual. Es decir, menos de la mitad de lo que había crecido los 50 años anteriores, en que crecía al 6.6. Se ha maldecido mucho aquel crecimiento. En aquel crecimiento se decía, bueno, se creó la desigualdad, se crearon muchas cosas, descansaba en la corrupción, y a lo mejor todo eso es cierto, pero de aquel crecimiento este país pasó de ser rural a ser urbano, creó una gran infraestructura de educación pública, creó instituciones, creó infraestructura, podríamos decir, creó un país con muchos problemas, pero al final de cuentas, como se dice por ahí, este es el lugar que nos tocó vivir. De ese momento de ruptura para acá, en los últimos 30 años, el país ha crecido al 2.6%, menos de la mitad. Y si lo vemos en los últimos 5 años, en el periodo de Calderón, creció tan solo al 1.6%, menos que en el periodo de Fox de 2.4%. Es decir, hay un proceso que cada vez va haciéndolo más lento. Y sin embargo, Calderón hace unos días nos dice, estamos creciendo al 4 en feria. Okay. Un trimestre crecemos al 4.4, pero eso no quiere decir que todo el país, todo el tiempo crece al 4.4. Eso es una tontería. Eso no existe, eso es una ficción. Entonces, nos tenemos que enfrentar a entender una realidad que nos construye ciertas ficciones. En el supermercado encontramos una mercancía igual que la que estaría en un supermercado en Francia. El precio es casi igual, pero nuestros ingresos no. Y nuestra incorporación a esa sociedad del mercado tampoco lo es. Y tampoco lo es porque para que Alemania pueda con eso ganar, la productividad en Alemania tiene que crecer al 2.3%, 2.5% anual. En México ha crecido a menos del 1% en los últimos 30 años. Y eso quiere decir que este país no tiene capacidad ni para atraer inversión ni para generar empleos. Porque en este tiempo, si el país crece al 1.4 y la población total crece al 1.4, cuando nuestra población económicamente activa crece al 2, quiere decir muchos mexicanos se quedaron fuera de la película. Entonces, la película que hoy enfrentamos es una película doble. Hay un polo muy exitoso, con grandes luces, muy buenos sueldos, y hay otro polo excluido. Y la bronca está que este polo excluido ya puede considerarse que incluye entre el 40 y el 50% de la población de este país. Entonces tenemos que leer una historia complicada. Una historia complicada que por una parte dice éxitos, grandes éxitos. México ahora es el éxito exportador. Pasó del 5% de sus exportaciones, del 5% del PIB, al 35% del PIB. Hoy es una economía abierta, se dice. Bueno, también lo era antes, pero diferente. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que dejamos dentro de esta economía de mercado y de esta economía exitosa? Y si el modelo económico puede permitir que estos jóvenes, que aquí estamos, yo ya no, los que aquí están, puedan tener ese lugar en este país. ¿Cómo se ve? Bueno, se nos está diciendo, como el país está en esto, ¿cómo se va a justificar seguir produciendo jóvenes en la licenciatura? Jóvenes en la licenciatura, según un estudio del Banco Mundial y que produjo un colega de la UAM Iztapalapa, los jóvenes que salen de la licenciatura crecen al 6% anual. La incorporación
producto es menos del 3%. Por tanto, no hay lugar para muchos. La respuesta, ahora sí, neoliberal es: hay que cerrar las escuelas, hay que privatizar la educación. Cuando el problema no es que se estén haciendo demasiados licenciados. Lo que pasa es que estamos haciendo muy pequeño el país. Y eso está en el modelo económico, no en el modelo educativo. Y entonces lo que tenemos que reclamar es que no es posible seguir por esta vía del modelo neoliberal. Si referimos el problema a la vieja forma en que se hablaban estos temas, ustedes ven libros viejos de los años 80, estos se llamaban temas de desarrollo. La idea del desarrollo es un conjunto de cambios cualitativos que estructuran las cosas, pero de una manera distinta, progresiva, mejorando. Y eso no quiere decir que para hacerlo progresivo tengamos que, por ejemplo, destruir el medio ambiente. De hecho, una parte importante de este mal desarrollo que llevamos es: crecemos poco y mal. Si hacemos cuenta de que una parte importante, probablemente hasta el 20% del ingreso nacional, proviene de destrucción o abuso sobre el medio ambiente, entonces esto que se llama el éxito que se ha tenido en el modelo económico, en realidad tiene muchas víctimas. Tiene víctimas en el lado de la ocupación, en el lado del trabajo, en obligar a que la población tenga que estar en ocupación precaria, ocupación de muy mala calidad, pero también en destruir el medio ambiente. Y entonces el saldo con el que hoy nos enfrentamos es que este es un país más pobre. Y para hacerlo salir de esta situación tenemos que generar cambios sustantivos. Y estos cambios sustantivos suelen ocurrir en momentos de crisis. El cambio que se dio en los 80 surge de una crisis. Y esa crisis nos condujo a cambios que no fueron buenos. Hoy estamos en una crisis y tenemos que producir cambios, aquellos cambios que sí nos puedan sacar de esta bronca y poder hacer un país que se integre. Un país que se integre tiene que dar lugar para ustedes, para sus jóvenes. Y eso quiere decir que no podemos seguir montados con la absurda idea de que la sola estabilidad, eso que se llama la estabilidad macroeconómica, y que si un día tienen ganas de aburrirse yo les puedo decir qué quiere decir, pero ahorita no lo voy a hacer, sería un abuso con ustedes, pero podríamos decir lo siguiente: estabilidad macroeconómica no genera solución a nada de lo que estamos haciendo. Por sí misma puede crear un buen ambiente para que algunos hagan negocios financieros, pero no para que la economía crezca y les dé lugar y empleos. Esto es lo que necesitamos generar en este país. Y para eso tenemos que invertir los términos. Invertir los términos quiere decir, hoy tendríamos que empezar poniendo por delante la agenda del desarrollo, la agenda del cambio. La agenda del cambio que descansa en potenciar el trabajo, un poco como lo decía Salvador. Potenciar el trabajo quiere decir no admitir degradar las condiciones de trabajo para que alguien se haga rico y quién sabe después qué va a hacer con eso. Se puede ser rico, pero no necesariamente va a mejorar al país. La idea es, si se hacen unos ricos, entonces van a invertir. No ocurre así. No ocurre así. Tenemos que forzar que el proceso de inversión y creación del espacio económico permita y descanse en trabajo en condiciones decentes, en condiciones humanas, en condiciones de calidad de desarrollo humano. Si no es así, lo único que vamos a estar haciendo es reproducir la polarización social, reproducir que haya sectores de la economía que crecen, o parece que crecen, en tanto otros decrecen. En 1985-88, el 16% de la población económicamente activa estaba en la industria. Hoy tenemos el 11%. ¿Con qué se llenó el vacío? Creció el sector de construcción, que pasó prácticamente del 8 al 11 o 12%, es decir, casi igual que el sector industrial. Y entonces se nos dice, bueno, ahora es una economía manufacturera. Se metió el sector de construcción en condiciones precarias. Pero por el lado comercial,
Por el lado comercial, ha crecido una madeja extraordinariamente compleja. Esta se hizo una economía de servicios. Hoy, México, el 55% de su economía descansa en lo que se llaman servicios, que puede ser comercio, puede ser turismo, puede ser comunicaciones, transporte, muchas cosas que son productivas. Sin embargo, dentro de esto tenemos un 25% de ocupación precaria. Y eso quiere decir trabajos sin remuneración, trabajos sin seguridad social, trabajos que pueden durar 5, 8 horas en la semana o 12 horas un día sin remuneración. Esa es la realidad que este país hoy tiene que enfrentar. Y para remontarlo, no nos sirve un programa de pobres. La idea de todos estos programas de resolver problemas sociales se funda en una viejísima idea que viene de la Inglaterra, de la vieja visión victoriana. Hay una parte de la economía que crea riqueza, pero los ingleses en el siglo XVII y XVIII decían, bueno, no es civilizado que estén muriéndose de hambre, por tanto hacemos un programa de pobres. Y los pobres, entonces, es echar un poquito por ahí para que no se mueran de hambre, pero no resolver las condiciones. Entonces necesitamos no un programa de pobres, necesitamos una visión de desarrollo. Esta idea creo que gravemente, lamentablemente, se tiró a la basura en los 80s y se vino a suplementar con la idea de que el comercio nos hará ricos a todos. Ayer lo dijo Calderón de una manera u otra, y esta idea se reproduce. Pero desde esta idea hay una gran paradoja. Produciendo esta riqueza no se evitan las crisis. Las crisis surgen de la forma en que se genera este proceso de creación de riqueza y de polarización de la riqueza. Entonces la crisis no es ajena. La crisis no es un accidente. Se nos dice es exógena, es externa, es un shock. Es falso. La crisis surge de este proceso endógeno de creación que polariza la riqueza y crea condiciones de marginalidad y de expulsión de la sociedad. Entonces, lejos de que se esté creando estabilidad, se crea la semilla sobre la cual se genera la inestabilidad y la pobreza. Entonces,